La vida, ese enigma fascinante que a menudo nos sumerge en una espiral de ilusiones, es como un juego de grandes dimensiones, una obra que todos representamos con una seriedad tal que olvidamos que no es más que un acto pasajero. Nos vemos atrapados en una búsqueda constante, corriendo en círculos, persiguiendo sombras como el dinero, el poder o el estatus, como si realmente fueran lo que creemos que son, como si tuvieran un peso más allá del significado que les atribuimos. Pero, al final, todo es solo un espejismo, una invención de la mente, un truco elaborado que, mientras más nos absorbemos en él, más difícil es ver la verdad que yace detrás. La sociedad en la que vivimos está fundamentada en este juego de apariencias, basado en la idea de que debemos esforzarnos al máximo, de que debemos lograr metas y de que debemos ser reconocidos. Y, sin embargo, nos convertimos en lo que nadie realmente se detiene a cuestionar, simplemente seguimos adelante, creyendo que en algún punto lejano, más allá del siguiente logro, del próximo éxito, de la adquisición de más posesiones, encontraremos la felicidad que nos han prometido. Sin embargo, la cruda realidad es que no existe un destino final, solo un movimiento constante del deseo que se alimenta a sí mismo. El engaño radica en que siempre creemos que estamos separados de lo que buscamos, cuando en verdad no hay nada que alcanzar. Nuestra mente, condicionada por años de educación, de cultura y creencias impuestas, nos dice que nos falta algo, que debemos mejorar, que necesitamos ganar un lugar en el universo. Pero ya somos completos tal como somos. Los árboles no luchan por ser árboles, las olas no se esfuerzan por ser olas, simplemente fluyen, sin resistencia, con lo que es. Ver a través de la ilusión no implica pelear contra ella, sino aceptarla, sonreírle y bailar con ella, sabiendo que nada de esto es tan serio como parece. No hay nada que temer, nada que perder, ni nada que necesite ser corregido. Solo confía en este hecho. El mundo en el que vivimos se nos presenta como algo sólido, como algo real que debe ser tomado al pie de la letra. Desde el mismo momento en que nacemos, somos condicionados a aceptar esta realidad como una verdad absoluta, a seguir las reglas impuestas y a navegar por sus estructuras como si no hubiera alternativas. La sociedad nos da un guión predefinido y nos dice que lo sigamos: sé una buena persona, obtén buenas calificaciones, encuentra un trabajo respetable, acumula riquezas, construye tu reputación, y si haces todo esto correctamente, la felicidad llegará. Sin embargo, debajo de toda esta actuación, por debajo del esfuerzo y los logros, hay una verdad sencilla pero profunda que permanece oculta para la mayoría: todo es una ilusión. El gran engaño de la existencia es que nos convence de que estamos separados de ella, de que hay un yo y un mundo externo, como si ambos fueran entidades diferentes, luchando por dominarse en una danza interminable de control. Esta ilusión de separación es la raíz de todo sufrimiento. Cuando una persona cree que es un ser aislado, una entidad frágil que debe protegerse de las fuerzas del universo, el miedo comienza a nacer. Miedo al fracaso, miedo a la pérdida, miedo a la muerte. Todo esto surge de la falsa creencia de que somos algo aparte de la totalidad de la existencia. Pero esa separación no es más real que los personajes de un sueño, que creen que son independientes del soñador. Todo lo que ves, todo lo que tocas, todo lo que piensas, es parte de la misma estructura del ser. No hay límites reales, no existe una verdadera distinción entre tú y el mundo que te rodea. Así como una ola no está separada del océano, tú no estás separado de la vida misma. Las fronteras que defines, los límites de tu identidad, tu nombre, tu pasado, tus aspiraciones, son solo construcciones mentales, ideas que crean la ilusión de un yo fijo, navegando en un mundo fijo. Pero en realidad, solo existe el flujo constante, el gran desarrollo de la vida que abarca todo lo que experimentas. Si observas de cerca las cosas que das por sentado como reales, te darás cuenta de su naturaleza fugaz. El dinero, por ejemplo, solo tiene valor porque hemos acordado que lo tiene. El tiempo es solo un concepto creado para medir el cambio. El estatus es una clasificación social imaginaria, un sistema que hemos creado para mantener el juego en marcha. Incluso el yo, lo que llamas tú mismo, no es más que una colección de recuerdos, pensamientos y condicionamientos que cambian y evolucionan constantemente. Sin embargo, la mayoría de las personas se aferran a estas ilusiones como si fueran verdades inquebrantables, como si su vida dependiera de ellas.
El problema no es que la gente juegue este juego, sino que han olvidado que es solo eso, un juego. Cuando un niño juega a fingir, se sumerge en su papel, pero en algún lugar de su mente sabe que no es real. Disfruta del juego porque no lo toma en serio. Sin embargo, los adultos lo olvidan. Se enredan tanto en sus identidades, en sus ambiciones, en sus miedos, que ya no ven lo lúdico de todo esto. Sufren porque confunden la ilusión con la realidad. Por eso, muchas personas buscan el control sobre su futuro, sobre sus relaciones, sobre su entorno. Creen que si pueden hacer las cosas de la manera correcta, si consiguen suficiente riqueza, suficiente éxito, suficiente aprobación, finalmente se sentirán seguros. Pero el control mismo es parte de la ilusión. No importa cuánto poder adquiera una persona, nunca podrá controlar la vida en su totalidad. Lo inesperado siempre sucederá, el cambio siempre llegará. Y cuanto más intentemos resistirnos, más sufrimiento experimentaremos. Pero, ¿qué sucede cuando logramos ver a través de la ilusión? ¿Qué pasa cuando reconocemos que todo esto, todo lo que alguna vez nos preocupó, todo lo que luchamos o temimos, no es más que un juego temporal, una danza fugaz de apariencias? Una profunda sensación de libertad emerge. La necesidad de luchar para probarte a ti mismo, de perseguir una sensación imaginaria de finalización, se disuelve. Comienzas a reírte de la seriedad con la que las personas se toman sus vidas, sus dramas, sus problemas. No porque sus experiencias no sean importantes, sino porque han olvidado la ligereza de todo esto. Es como si estuvieras viendo una película y olvidaras que es solo eso, una película. Empiezas a creer que los personajes son reales, que cada giro y vuelta es de suma importancia, que cada emoción que experimentas tiene el peso de tu vida. Pero en el momento en que recuerdas que es solo una película, la tensión desaparece. Puedes seguir disfrutando de la historia, puedes involucrarte con ella, pero ahora hay espacio. No hay pánico ni desesperación, solo la apreciación de lo que se está mostrando. La vida es un viaje que no debe tomarse con indiferencia, sino con plena conciencia. No se trata de conquistar ni de controlar el mundo, sino de danzar con él, de explorarlo y experimentarlo en toda su magnitud, sin aferrarse a la idea de que es algo permanente. Cada pensamiento, cada emoción, cada experiencia es solo otra ola en el vasto océano de la existencia. Muchos temen llegar a esta comprensión, ya que creen que al descubrir la naturaleza de la realidad, todo perderá sentido. Sin embargo, es todo lo contrario. El verdadero significado no reside en perseguir ilusiones, sino en estar plenamente presentes en el juego de la vida, involucrándose con él sin apego. Cuando dejamos de intentar encajar la vida en un molde rígido de expectativas, nos abrimos a su verdadera belleza. El simple acto de respirar, sentir el viento acariciando nuestra piel, escuchar las risas de quienes nos rodean, observar cómo la luz se filtra a través de las hojas de un árbol, se convierte en algo profundamente significativo, no porque contenga una respuesta definitiva, sino porque es la vida misma experimentada sin resistencia. Al reconocer que la realidad no es tan fija como parece, dejamos de ser prisioneros de ella. Dejamos de reaccionar constantemente al mundo y comenzamos a fluir con él. Ya no nos vemos a nosotros mismos como individuos separados que intentan controlar un universo impredecible, sino como parte de un todo inseparable de la realidad que nos rodea. Esta realización no implica retirarse de la vida ni desconectarse de las responsabilidades, sino comprometerse más plenamente, pero sin miedo. Significa participar en el juego con la ligereza de quien sabe que está soñando. Aún puedes tener metas, construir relaciones, seguir tus pasiones, pero lo haces con la profunda comprensión de que nada de eso necesita definirte. El éxito y el fracaso dejan de tener el mismo poder sobre ti, porque ya no los ves como medidas de tu valor, sino como experiencias que simplemente atraviesan tu conciencia. Este es el gran secreto que está a la vista de todos, todo es un engaño. No en el sentido de que la vida carezca de sentido, sino en que la seriedad con la que las personas la abordan es una ilusión. Cuando ves a través de esta ilusión, la vida no se vuelve vacía ni aburrida, por el contrario, se convierte en un campo vasto, abierto e ilimitado. Se transforma en una danza, en una canción, en una obra de arte en constante movimiento. Y la mayor libertad de todas es saber que, en realidad, nunca estuviste separado de ella.
Desde el momento en que tomamos nuestro primer aliento, somos colocados en un mundo que nos dice que debemos convertirnos en algo. Las voces que nos rodean, las estructuras sociales, las expectativas de aquellos que nos precedieron, nos susurran el mismo mensaje: no eres suficiente tal como eres. Debes demostrar lo que vales, alcanzar logros, ser alguien importante. Así comienza la eterna búsqueda de algo siempre fuera de nuestro alcance. Las personas crecen convencidas de que su valor se mide por lo que logran. Se les dice que la felicidad no está dentro de ellos, sino que es algo que se debe ganar, algo por lo que deben luchar como si fuera un premio distante. Las reglas del juego se establecen muy temprano. El éxito se define por logros externos, riqueza, estatus, posesiones y aprobación. Desde pequeños, se nos enseña a competir, a compararnos, a esforzarnos más, como si hubiera un destino final en el que todo encajará perfectamente. Pero la verdad es que este destino no existe. Es solo un espejismo que cambia constantemente, prometiendo satisfacción solo después del próximo logro. Al principio, la persecución parece emocionante. La mente se convence de que el próximo éxito traerá felicidad duradera. Si solo consigo el trabajo soñado, si solo encuentro a la pareja perfecta, si solo lleno mi cuenta bancaria con ceros, entonces, la paz llegará. Sin embargo, cada logro, por grande que sea, eventualmente pierde su brillo. La satisfacción es efímera y pronto la mente crea otro objetivo que perseguir. El ciclo comienza de nuevo, acompañado de la misma ansiedad, el mismo anhelo insatisfecho. La sociedad prospera en este juego, que está estructurado para mantener a las personas corriendo, siempre buscando más. Los anuncios nos susurran constantemente que la felicidad está a solo una compra de distancia. Las redes sociales alimentan la ilusión de vidas perfectas, creando la sensación de que nos falta algo. El sistema educativo moldea a los niños para que se conviertan en futuros trabajadores, enseñándoles que su valor está ligado al desempeño, a las calificaciones y a las carreras que sigan. Los gobiernos y las instituciones construyen economías basadas en la escasez, haciendo creer a la gente que deben competir por recursos limitados, que la seguridad solo llega a través de la acumulación. Todo está diseñado para que las personas sigan corriendo sin detenerse lo suficiente como para cuestionar la ilusión misma. Pero, ¿qué pasaría si toda esta premisa fuera falsa? ¿Qué sucedería si la realización nunca estuvo fuera de nosotros, si nunca fue algo que se pudiera ganar, sino algo que siempre estuvo presente, pero oculto bajo el ruido del deseo? ¿Y si la búsqueda interminable fuera precisamente lo que impide que las personas vean que ya son completas? La mente está condicionada a vivir siempre en el futuro, planeando, esperando el siguiente hito. Pero al hacerlo, pierde lo único que realmente es, el presente. Cada vez que posponemos nuestra felicidad, estamos sacrificando la vida. Seré feliz cuando consiga ese ascenso. Seré feliz cuando encuentre el amor. Seré feliz cuando me jubile. Pero la vida se va escapando en esos momentos. El futuro es solo una idea, una construcción mental que nunca llega verdaderamente. Lo único que existe es el ahora. Sin embargo, las personas lo sacrifican por un mañana que nunca será como lo imaginan. Algunos lo descubren demasiado tarde. Llegan a la cima de sus carreras, acumulan todo lo que les dijeron que los haría felices, solo para sentirse vacíos. Pasan décadas de su vida persiguiendo algo que nunca existió, dejando atrás la simple realidad de que siempre estuvieron completos. Escalar una montaña solo para llegar a la cima y darse cuenta de que la vista no era lo que se esperaba puede ser una experiencia desoladora. El mundo está lleno de personas que han alcanzado todo lo que alguna vez desearon, riqueza, fama, poder, y sin embargo, sienten un vacío profundo e insuperable en su interior. Algunos intentan llenar ese vacío con más logros, mientras que otros buscan adormecerse con distracciones, pero el sentimiento de vacío persiste. Este vacío persiste porque toda esa búsqueda se basó en una mentira fundamental, la creencia de que la felicidad se encuentra en algún lugar fuera de uno mismo. Esta idea, tan prevalente en nuestra sociedad, es uno de los mayores engaños que nos juega la mente. Es un truco perpetuado por la sociedad, diseñado para mantener a las personas enfocadas en el exterior en lugar de mirarse hacia adentro. Sin embargo, cuando una persona deja de perseguir algo,
cuando abandona la idea de que algo externo la va a completar, sucede algo sorprendente. Comienza a darse cuenta de que nunca le ha faltado nada. Esto no significa que tener metas o ambiciones esté mal. El problema no reside en tener deseos, sino en creer que la realización depende de su consecución. El verdadero problema es cuando nos aferramos a los resultados. Cuando uno se apega a los logros, se convierte en prisionero de ellos. Cada meta que alcanzamos carga con ella el peso de la expectativa y, con ello, llega el miedo. Miedo al fracaso, miedo a no ser suficiente. Este miedo es lo que mantiene a las personas atrapadas, corriendo constantemente hacia un futuro que imaginan será la clave para su paz. Pero la paz no se encuentra en alcanzar una meta, se encuentra en darse cuenta de que no hay nada que alcanzar. La verdadera libertad surge cuando uno juega el juego de la vida sin apego, cuando se involucra completamente pero sin la necesidad desesperada de validación. Una persona que comprende esto camina por la vida de una manera completamente distinta. Aún puede construir una carrera, crear arte, esforzarse por la excelencia, pero lo hace con ligereza, con alegría, sin creer que su valor depende de los resultados. Ya no está atrapada en la ilusión de que debe convertirse en algo más. Ya no persigue una felicidad que siempre parece estar un paso adelante. La ironía es que en el momento en que uno deja de perseguir la felicidad, la encuentra. Nunca estuvo en el futuro, nunca en el siguiente éxito, nunca en la próxima posesión. Siempre estuvo aquí, esperando debajo de las capas de condicionamiento que nos decían lo contrario. La vida, en sus momentos más sencillos, contiene todo lo que uno alguna vez ha buscado: la sensación del sol en la piel, el sonido de las risas, el aire llenando los pulmones. Estas no son experiencias triviales. Son la esencia misma de la existencia. Sin embargo, la mayoría de las personas las pasa por alto porque están demasiado enfocadas en perseguir algo más. Están tan absorbidas por la creencia de que la felicidad es una recompensa que se debe ganar que no logran darse cuenta de que ya está presente. La búsqueda de algo mejor las ciega a lo que ya tienen. Ignoran la belleza del presente, esperando un futuro que nunca traerá lo que esperan. Salir de esta ilusión es como despertar de un sueño. Es ver que la vida no es un problema a resolver, ni una escalera que subir, ni un rompecabezas que completar. Es simplemente vivir plenamente en cada momento, sin la necesidad de convertirse en nada más de lo que ya se es. La persecución cesa, y en su lugar emerge algo mucho más grande, una profunda e inquebrantable sensación de paz, intacta por las circunstancias y más allá de cualquier esfuerzo. El mundo continuará diciéndole a las personas que deben buscar más, que deben lograr más, que deben probarse a sí mismas. Pero aquellos que logran ver a través de la ilusión ya no estarán atados a ella. Caminarán por la vida con una tranquilidad inquebrantable, ajenos a los miedos que impulsan a otros. Comprenderán que el verdadero premio nunca estuvo en el futuro, siempre estuvo en el simple acto de estar presentes, en el desarrollo sin esfuerzo de la vida, en la comprensión de que nunca les faltó nada. La mayoría de las personas pasa por la vida convencida de que las cosas son sólidas, que la realidad es fija, y que las reglas por las que viven son verdades absolutas. Creen en las estructuras sociales, las expectativas que les imponen y las narrativas que se han transmitido de generación en generación. Se ven a sí mismos como individuos que transitan por un mundo que existe independientemente de ellos, un mundo compuesto de hechos concretos y realidades inmutables. Pero, ¿y si todo esto no fuera más que una construcción? ¿Y si todo lo que las personas asumen como real no fuera más que una ilusión colectiva? La mente humana está condicionada desde su nacimiento para percibir el mundo de una manera determinada. Desde el momento en que un niño aprende a hablar, se le enseña a categorizar, a definir, a separar. Un árbol se llama árbol. A una persona se le da un nombre. Un país se dibuja con fronteras que se suponen delimitan la propiedad. Pero estas etiquetas y distinciones son invenciones humanas. El árbol no se llama a sí mismo árbol, y la tierra no reconoce las líneas imaginarias que los humanos han trazado. Estas son construcciones mentales, historias que nos contamos a nosotros mismos para crear un sentido de orden en lo que, en última instancia, es una realidad indefinible y en constante cambio. El problema es que la gente confunde estos constructos con la verdad.
Olvidan que son ellos quienes asignan el significado a las cosas y que el mundo no es algo fijo, sino fluido. Nada tiene un significado inherente, excepto aquel que se le otorga. Tomemos la economía como ejemplo, se trata como si fuera una ley inquebrantable de la naturaleza, algo tan real como la gravedad. Sin embargo, el dinero no es más que números en un papel o en una pantalla, a los que se les da valor solo porque las personas acuerdan colectivamente que lo tienen. Sin ese acuerdo, el dinero no significaría nada. Lo mismo ocurre con las leyes, las normas sociales, e incluso la misma idea del éxito y el fracaso. Estas no son verdades universales, sino sistemas de creencias, construcciones de la mente. Cuando uno empieza a ver esto con claridad, todo comienza a cambiar. Lo que antes parecía urgente e importante se revela como solo otra parte del juego. La gente pasa su vida persiguiendo metas, pero al final, lo que de verdad importa es darse cuenta de que la felicidad nunca estuvo en la meta, sino en el simple acto de vivir cada momento con consciencia y gratitud. La vida está llena de expectativas y normas que nos imponen, como el estatus, el dinero, el éxito. Nos dicen que debemos valorar, que es importante y cómo debemos medir nuestro progreso. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a cuestionar por qué creemos en estas ideas, ni porque las damos por sentadas. Las personas a menudo sufren porque se comparan con los demás, sin darse cuenta de que los estándares con los que se miden son completamente arbitrarios. Temen al fracaso, al rechazo, sin saber que estos conceptos existen únicamente porque la sociedad los ha definido de una manera particular. Pero, si retrocedemos un paso y observamos las cosas desde una perspectiva diferente, veremos que todo lo que creíamos tan cierto comienza a desmoronarse. La realidad no es tan rígida como parece a primera vista. Las personas suelen asumir que la vida sigue una línea recta, que su identidad es algo fijo e inmutable. Creen que las cosas tal como son ahora siempre serán así, pero lo cierto es que todo está en constante transformación. La persona que fuiste hace 10 años no es la misma que eres ahora. Las creencias que alguna vez sostuviste, las ideas que pensabas absolutas, han cambiado. Sin embargo, la mayoría de las personas sigue actuando como si la vida fuera estática, como si el yo fuera algo sólido, en lugar de reconocer que es un proceso en constante evolución. El mayor sufrimiento que experimentamos proviene de aferrarnos a la idea de que las cosas deben ser de una cierta manera. Nos resistimos al cambio. Nos aferramos a las identidades. Luchamos contra el flujo natural de la vida. Y es precisamente esa resistencia la que genera dolor. La verdad es que nada es permanente, ni tus problemas, ni tus éxitos, ni siquiera tu sentido de quién eres. Todo está en movimiento. Cuanto más intentamos aferrarnos a algo como si fuera inmutable, más sufrimos cuando inevitablemente cambia. Aquí es donde comienza a desmoronarse la ilusión. Cuando dejas de ver la realidad como algo externo, algo de lo que estás separado, y empiezas a reconocer que todo lo que experimentas está condicionado por tu propia percepción, empiezas a darte cuenta de que tienes más libertad de la que jamás imaginaste. Las reglas que pensabas que eran inquebrantables no son más que acuerdos. Las identidades que creías fijas son solo relatos que tú mismo te has contado. Las limitaciones que aceptaste nunca fueron reales en primer lugar. En el momento en que te das cuenta de esto, la vida se vuelve más ligera. El peso de las expectativas, de las presiones sociales, de las restricciones autoimpuestas, comienza a desvanecerse. Ya no necesitas definiciones rígidas, ni perseguir ilusiones de éxito o estatus. Puedes participar en el mundo, involucrarte en el juego, pero sin la ansiedad de creer que es algo más que un juego. Muchas personas pasan años atrapadas por ideas que no son suyas. Heredan creencias de sus padres, de la escuela, de la cultura, y viven según ellas sin cuestionar si realmente son ciertas. Aceptan limitaciones, se ajustan a roles predefinidos, temen salirse de las líneas porque creen que esas líneas son reales. Pero no lo son. Esas líneas fueron trazadas por personas que no son diferentes de ti, personas que también vivieron dentro de sus propias realidades condicionadas, repitiendo los patrones que les enseñaron. En el momento en que ves a través de todo esto, en el momento en que te das cuenta de que ninguna de estas estructuras es absoluta, eres libre. Eres libre de reinventarte. Eres libre de dejar de tomar el mundo tan en serio.
Eres libre de ver que nada es tan rígido como alguna vez creíste. Y en esa libertad, la vida se convierte en algo completamente distinto, no en una lucha, no en un intento desesperado de estar a la altura, sino en una danza, una exploración, un movimiento fluido a través de una experiencia en constante transformación. Muchas personas creen que están atrapadas por las circunstancias, por el destino, por las limitaciones del mundo, pero lo que realmente las atrapa es su propia creencia en esas limitaciones. Una vez que cuestionan esas creencias, una vez que dan un paso atrás y miran la realidad sin los filtros impuestos por la sociedad, se dan cuenta de que nunca hubo nada que las detuviera, excepto ellas mismas. Los muros de la prisión nunca fueron reales. La llave siempre estuvo en sus manos. Solo necesitaban darse cuenta de ello. La confianza es otro concepto interesante. Muchas personas creen que la confianza proviene de factores externos, que debe ser ganada, que solo se obtiene cuando todas las dudas han sido eliminadas. Pero esto es otra ilusión, otro truco de la mente. La confianza no surge de pruebas, de evidencias o de certezas. La verdadera confianza es un estado del ser, es la disposición de soltar la necesidad de controlar y abrazar lo desconocido sin resistencia. No se trata de saber cómo se desarrollarán las cosas, sino de estar en paz con el hecho de que no podemos saberlo. La mayoría de las personas está atrapada en la necesidad de certezas. Quieren garantías, quieren estar seguros de que si siguen un cierto camino, estarán a salvo, tendrán éxito y evitarán el dolor. Pero la vida no funciona así. La vida es fluida, impredecible, siempre cambiante. Y, sin embargo, las personas se resisten a esta realidad. Tratan de imponer orden en el caos, estructuran lo no estructurado, crean reglas que les hagan sentir seguros. Pero este intento de controlar la vida solo genera ansiedad. Cuanto más intentas hacer que la vida encaje en un molde predecible, más sufres cuando la vida se niega a cumplir con tus expectativas. Aquí es donde la confianza juega un papel esencial. La confianza no tiene que ver con esperar un resultado particular. No se trata de asumir que las cosas saldrán como lo planeas. Se trata de rendirse al flujo de la vida misma, de reconocer que no necesitas controlar todo para estar bien. Se trata de entender que la necesidad de controlar es la fuente del sufrimiento. Cuanto más te aferras a algo, más cosas se te escapan. Cuanto más intentas forzar la realidad a una forma rígida, más luchas cuando inevitablemente cambia. La confianza radica en dejar ir la ilusión de que necesitas saber lo que sucederá a continuación. Es abrazar el momento presente sin resistencia, dejar de luchar contra el desarrollo natural de la vida. Es darte cuenta de que no necesitas resolverlo todo, ni planificar cada detalle, ni preocuparte por lo que ocurrirá mañana, el próximo año o dentro de 10 años. Porque la verdad es que la vida, por su propia naturaleza, no puede ser controlada. La única certeza que tenemos es que la vida sigue su curso, y lo único que necesitamos hacer es vivirla plenamente. La vida tiene una manera única de desarrollarse. Por más que planifiquemos o intentemos controlar cada aspecto de nuestra existencia, siempre habrá factores que no podemos prever. Gran parte del temor que las personas experimentan proviene de la creencia de que si no mantienen todo bajo control, algo desastroso sucederá. Tienen miedo a lo incierto, a cometer errores, a perder lo que han logrado. Sin embargo, ¿y si te dijera que ese miedo es innecesario? ¿Qué pasaría si pudieras moverte por la vida sin cargar con la pesada carga de la preocupación constante? ¿Y si, en lugar de resistirte a los cambios, pudieras fluir con ellos? Observa la naturaleza. Un río no lucha por encontrar su camino, no intenta forzar su curso. Simplemente fluye, adaptándose a los obstáculos que encuentra, buscando siempre avanzar. Los árboles no intentan pelear contra el viento. Se doblan, se balancean, pero siempre siguen firmes. Confían en el flujo natural de la vida. Los animales no se preocupan por lo que ocurrirá mañana. Viven plenamente en el presente, respondiendo a lo que sucede en el momento. Solo los seres humanos viven en un estado continuo de ansiedad, tratando de controlar lo que está fuera de su alcance, resistiéndose al flujo natural de la existencia. La confianza no es algo que se deba aprender, es algo que se debe recordar. Cuando somos niños, la confianza es algo innato. Un niño no se pregunta si podrá caminar cuando dé sus primeros pasos.
No se preocupa por si el sol saldrá mañana. Vive con una apertura natural al mundo que lo rodea. Pero, a medida que crecemos, la sociedad nos enseña a dudar, a temer, a creer que debemos luchar para sobrevivir. Nos condicionan a pensar que la vida es algo que debe ser gestionado, controlado, y no algo para ser experimentado plenamente. Sin embargo, este condicionamiento puede ser deshecho. El primer paso es reconocer que todo lo que te preocupa son solo pensamientos, proyecciones mentales de un futuro incierto. El futuro que temes no existe en ningún lugar fuera de tu mente. Los peores escenarios que imaginas son solo ideas, no hechos. Cuando te alejas de esos pensamientos, cuando dejas de darles poder, empiezas a darte cuenta de que en realidad no hay nada que temer. La confianza es el opuesto al miedo. El miedo se encoge, se cierra, intenta ejercer control. La confianza, por otro lado, se expande, se abre, permite que las cosas fluyan. Cuando confías, no necesitas tener todas las respuestas. No necesitas controlar cada detalle. Simplemente te mueves con la vida, respondiendo a cada momento tal como llega. Y lo más sorprendente ocurre cuando adoptas esta postura, la vida comienza a desarrollarse de maneras que nunca podrías haber planeado. Surgen oportunidades, puertas que se abren, caminos que antes no podías ver. No porque hayas forzado las cosas, sino porque las has permitido. La ironía es que, cuanto más intentas controlar la vida, menos control tienes realmente. Cuanto más te resistes a la incertidumbre, más incierto te sientes. En el momento en que dejas ir, cuando te entregas al flujo natural de la vida, todo se vuelve más fácil. Dejas de luchar, de pensar demasiado, de tratar de forzar las cosas en una dirección específica. En cambio, confías en que lo que ocurra será justo lo que necesitas. Esto no significa que te vuelvas pasivo. La confianza no se trata de hacer nada. Se trata de actuar desde un lugar de apertura, en lugar de miedo. Se trata de tomar decisiones sin apego al resultado, de avanzar con confianza, no porque sepas lo que va a pasar, sino porque estás bien con el hecho de no saber. La vida no es algo que deba ser conquistado, sino algo con lo que se debe bailar. La mayoría de las personas, al escuchar esto, inmediatamente se resistirá. Preguntarán, ¿y si las cosas salen mal? ¿Y si cometo un error? ¿Y si pierdo lo que tengo? Estas preguntas surgen de la falsa suposición de que, en primer lugar, tienes el control. Las cosas van mal, independientemente de si te preocupas por ellas o no. Cometes errores, sin importar si los temes o no. Pierdes cosas, ya sea que intentes aferrarte a ellas o no. La diferencia es que, cuando confías, no sufres innecesariamente. No sumas ansiedad ni estrés al desarrollo natural de la vida. La confianza es una elección. Es la decisión de soltar la necesidad de controlar, de aceptar lo desconocido. Es comprender que la vida no tiene que ser descifrada para ser vivida. Cuando aceptas esto, cuando dejas de resistirte a lo que es, descubres algo increíble. La vida nunca estuvo en tu contra. Nunca fue algo contra lo que luchar. Siempre te estaba invitando a relajarte, a fluir, a confiar. Siempre te estaba mostrando que toda la lucha que experimentabas nunca fue real.